¿Ya está? Sí, ahí se ve muy bien, doctor. Ok, bien. Pues los 3 puntos que vamos a compartir y a platicar es las generalidades y definiciones de bioética, principios éticos, como ya comentó el doctor Raúl, derechos de los pacientes y confidencialidad del adulto mayor. Eh, la verdad que es una oportunidad y aquí, si ven la diapositiva, pues aparte de que tengo mucha convivencia con un médico familiar y con el colegio de médicos familiares de que tengo la oportunidad de asistir con ellos, pues también tengo en casa un adulto mayor. La fotografía de la izquierda es la mamá de mi esposo y tiene 103 años y prácticamente está así como la ven. Entonces, pues a lo mejor así como está ahí, pues no se ve que tenga muchas cosas, pero hemos pasado como muchos de ustedes con enfermedades, con algunas situaciones que nos orillan a tener que tomar decisiones en algún momento como paciente geriátrico. Vamos a ver brevemente algo de historia, la ética y la bioética, algunas definiciones, la bioética en medicina familiar y la relevancia y luego con el adulto mayor. Algunos de ustedes habrán oído ya pues estos términos seguramente. ¿Alguien quiere compartir qué es para ustedes, así en términos generales, la ética y luego la bioética? No sé si están todos silenciados, doctor Cubes, por nosotros, o si cada quien puede abrir su micrófono. Sí, sí, se lo pueden abrir cada quien. Les invitamos a participar para que se haga un poquito más nutrida esta plática. Recuerden que vamos a sentirnos en confianza. No, no hay No es examen. ningún examen, sí, de por medio, sí, todos con confianza. Con sus palabras, ¿no? Sí, no tiene que ser la definición exacta ni nada, porque pues finalmente vamos ahorita a ver lo que está escrito, ¿verdad? ¿Voluntarios? Buenos O días. Son principios que nos rigen en el actuar médico. Bueno, sí. Gracias, doctora Mareta. ¿Alguien más? ¿Quiere aportar algo más a los conceptos que tiene la doctora o algo que sea diferente? Pues la ética tal cual es una rama de la filosofía que
se enfoca principalmente en el comportamiento bueno o malo de los individuos y pues puede estar regido o se puede acompañar también como la moral. Y la bioética, como mencionaba mi compañera, pues es esta rama que enfoca en los profesionales de la ciencia de la salud para regirnos en el buen comportamiento, el buen trato al paciente, etc. Gracias, doctora Cantor. Bien. Sí, o sea, yo creo que en términos generales es como lo comportamiento bueno o malo que se tiene según como las normas o lo moral, lo que nos rige la sociedad. Y en cuanto a la bioética, pues ya va enfocado en la vida humana o en el actuar médico. Ok, muy bien, doctora Hernández. Cristina Hernández. Perdón, doctora, buen día, doctora Norma, y a todos los compañeros. Yo también, nada más para complementar en la parte de la bioética, como comentaban las doctoras, definitivamente sí es también, o sea, ya lo que habían comentado en la rama de la ética, pero para complementar que tiene que ser en la práctica médica y también en la investigación médica. Sí, sí, definitivo. Muy bien, de acuerdo, doctor. La verdad es que han enriquecido muy bien el concepto porque abarca los puntos que mencionaron, principios, abarca ciencias de la salud, que en la actualidad ya, aparte de ciencias de la salud, que fue como empezó y enfocado principalmente en esto, también ya ahora tenemos otros aspectos en los que la bioética también se puede aplicar. Y sí, es para la mejor toma de decisiones, para el actuar del ser humano en su comportamiento, pues ante un dilema que puede ser, o ante alguna situación de un avance de la tecnología. Por ejemplo, ahorita que estamos un poquito, vamos a decir, dilucidando qué tanto vamos a hacer con la inteligencia artificial para algunos aspectos. Y bueno, que ya la tenemos desde hace rato, pues creo que está siendo más intensa en esta ocasión. ¿Sí se ve la presentación? Ok, ya me apareció. Bien, dentro de la historia pues tenemos algunos aspectos que nos han dejado huella para qué proceder. Pero le quería dar siguiente. Y dentro de la historia, pues tenemos que recordar que hace muchos años el código de Hammurabi era unas primeras reglas que en aquellos entonces habían dictaminado los reyes, precisamente Hammurabi, que decía cómo debíamos actuar. Y este código de Hammurabi tiene indicaciones para el carpintero, para el arquitecto o que sería hoy a lo mejor el ingeniero, y en el médico tiene ciertos puntos muy precisos. Por ejemplo, ahí menciona que si te equivocas de un tratamiento y el paciente se muere o amputas una pierna que no es o X, era la ley del talión, si ustedes han de recordar el comportamiento de ojo por ojo, diente por diente. Y en aquel entonces, pues era que si se equivocaba al médico le cortaban la mano, que si se equivocaba con un esclavo, pues tenía que pagar tantas monedas para reponer ese esclavo, etcétera. A su vez, también encontramos algunos apuntes, o bueno, códigos, mejor dicho, que egipcios, que también describían el comportamiento del médico y de otras actividades que tenían que realizarse. Y posteriormente encontramos también el juramento hipocrático, que sigue siendo vigente para muchos quehaceres de nuestras actividades principalmente. Más adelante surgen a la luz tres grandes pensadores, filósofos, entre ellos pues, Sócrates, Platón y Aristóteles, y considerado como padre de la filosofía y el derecho de Sócrates, que nos empiezan a hablar sobre la ética, en ese entonces nada más cómo hablar de las costumbres, del estudio de las costumbres del ser humano. Sócrates comentaba que la actitud excelente del ser humano era el que buscaba el verdadero bien,
y pues a quien llegaba a conocer ese verdadero bien, debería de ponerlo en práctica. Y esa era la persona más virtuosa, la más sabia para sus tiempos. Posteriormente Platón, que fue discípulo de Sócrates, él menciona que para que la vida de un individuo se desarrolle en una comunidad, tiene que orientarse hacia alcanzar la felicidad con todos los congéneres y que todos podían ser felices en una comunidad organizada. Y posteriormente Aristóteles, que fue quien ya tomó, vamos a decirlo, como no sé, papel y lápiz, ¿verdad? Empezó a escribir porque Sócrates y Platón se dedicaron a hablar y hablar en estas reflexiones éticas, y fue Aristóteles quien tomó, vamos a decir, apunte de todo esto, ya dejando escritos más específicos sobre lo que decía uno y otro y sus pensamientos propios. Y ahí tenemos uno de sus primeros libros que se llama La ética de Nicómano, y él decía que la vida feliz tendría que ser un tipo de bien perfecto y que era lo que perseguíamos por sí mismo. Y él menciona que el fin del hombre es ser feliz y no como un medio para alcanzar otras cosas. Y estos tres pensadores pues dejaron grandes lecturas y pensamientos que siguen vigentes: el diálogo, la reflexión, la búsqueda de la felicidad, las virtudes, como preceptos para que el hombre se sienta feliz y realizado en su quehacer diario, porque era con relación a los quehaceres y deberes de cada uno de ellos. Y pues bueno, como decían ahorita los compañeros, es una rama de la filosofía, y esta filosofía se refiere, como definición, al amor a la sabiduría y el estudio de todas las cosas desde sus causas a través de la razón, o luz de la razón, como menciona la definición. Y menciona que la ética es la filosofía que habla sobre la moral, y esta moral nos lleva a tener distintas reflexiones. Y etimológicamente la palabra ética viene del griego, que significa ethos, que significa costumbres, o morada, lugar donde se vive, o modo de ser o carácter. Y es así como empieza el surgimiento de estos términos, que pues siguen vigentes. Tan es así que pues en el país, en el mundo, tenemos comités, regulaciones desde los puntos éticos para seguir atendiendo, como les decía ahorita, no solo a nuestros pacientes, sino a las diferentes profesiones que tenemos en el quehacer del día a día y las nuevas que siguen surgiendo. Bien, entonces esta rama de la filosofía tiene ciertos principios y hace que nos decidamos en un momento dado qué es lo menos malo para tomar una acción, o qué es lo más bueno para que podamos nosotros actuar en la sociedad, con nosotros mismos, en la interacción del día a día, en las diferentes profesiones. Y pues específicamente hoy vamos a hablar sobre la ética médica, y tiene por objeto dirigir las acciones humanas para que nuestra voluntad nos lleve a hacer bien, y como decían los filósofos, hacia la búsqueda de la felicidad, y para que las comunidades tengan una mejor organización y puedan crecer o enriquecerse de conocimiento. Nuestros pensadores no hablaban sobre enriquecimiento económico, hablaban sobre enriquecimiento de sabiduría, y habla sobre la conducta humana del deber ser. Tan es así que también existe un término que se llama deontología, que se refiere al deber ser de cualquier profesión. O sea, la deontología del arquitecto, la deontología del médico, la deontología del odontólogo, etc. Es el deber ser de esa profesión. Yo quisiera preguntarles ahorita, la mayoría son médicos familiares, no sé si hay alguna otra especialidad, ¿cuál consideran ustedes? Digo, yo sé que ya vieron la introducción del curso y algunas diapositivas pude verlas.
el deber ser del médico familiar con el adulto mayor, porque si bien éticamente tenemos que atender a todos nuestros pacientes de la misma manera, ¿qué hay de diferente con el adulto mayor? ¿Alguien quiere participar? Ofrecer las mejores medidas para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero no escuché quién habló. Yo, Fabiola Montantes. Gracias, doctora Fabiola. ¿Ofrecer las mejores qué, doctora? Estrategias y medidas para así mejorar la calidad de vida del paciente. No tanto la cantidad de vida, sino calidad de vida. Calidad de vida. Muy bien. ¿Y alguien quiere agregar qué más hacemos diferente con el adulto mayor en el ejercicio diario del médico familiar ante un adulto mayor? Hola doctora, buen día. Leticia Caballero. Bueno, doctora, buen día. Buen día a todos, buen día doctora Norma. Buen día, doctora Leti. Hola. Bueno, también dentro de nuestra consulta con nuestros adultos mayores y yo que también soy un adulto mayor, ¿verdad? Tenemos que tener mucha más tolerancia porque pues no oyen bien, ¿verdad? No nos entienden bien, muchos de ellos no escriben, muchos de ellos no ven bien. Entonces, en realidad, yo creo que lo que debemos tener es mucha paciencia y tolerancia. Mucha paciencia y tolerancia. ¿Y qué me dicen del tiempo? Yo, porque los que estamos en instituciones a veces, así como que nos dicen, o sea, tenemos 40 pacientes para tu horario, y tienes de esos 40, a lo mejor 20 son adultos mayores, o más, no sé. Pues puedo hablar por comentario personal. En mi consulta, los pacientes, los adultos mayores, sí conllevan un poco más de tiempo, porque en ocasiones, más que ir a consultar a su control, vienen también a platicar. O sea, es como si fuéramos también una parte muy importante de socialización para ellos. Así que por lo regular trato de dedicarles más tiempo que a un paciente promedio, porque esas simples palabras hacen que el paciente continúe en sus consultas de control, porque saben que los estás escuchando y que pues se sienten escuchados principalmente. Gracias, doctora. También en el chat, doctora, tenemos el doctor Joel Cruz, comenta ayudar en la adaptación del paciente en esta etapa de la vida, prestarle atención, escucharlo. Sí. Y la doctora Rosa Salcedo, cuidar el entorno biopsicosocial, cuidados especiales, nutrición, estimulación, adecuada habitación, uso de andadores, calzado adecuado, adaptarnos a sus necesidades. Sí, definitivamente creo que, no sé si alguien más quiere aportar algo. Pues también muchas veces, bueno, igual en mi experiencia, muchos de mis pacientes adultos mayores van solos a la consulta y entonces también a veces busco sus redes de apoyo y son nulas o muy escasas. Entonces creo que eso también nos dificulta, pero también es un reto como médicos familiares y que también tiene que ver mucho con la bioética de cómo llevar el manejo de estos pacientes. Porque sí, o sea, yo tengo pacientes hasta con cáncer que va solita la abuelita y la quiero enviar a segundo nivel, no tiene teléfono, no hay manera de cómo ya la buscamos por trabajo social y los familiares dicen que van a apoyarla y nunca van. Y creo que también esa cuestión también es importante, las redes de apoyo del adulto mayor, que lamentablemente muchas veces no las tienen. Gracias, doctora Cortés. Yo creo que el paciente adulto mayor, además de necesitar apoyo, como con todo respeto, como le damos apoyo a un menor de edad, a veces pensamos que por el hecho de ser ya adulto mayor no necesita tanta ayuda, y creo que a veces son quienes más necesitan de las redes de apoyo, como se menciona, porque
para la toma de decisiones, para el traslado simplemente, o para la explicación de los medicamentos, cómo se los va a tomar, o que vaya a hacer otra cita, o las fechas, no sé, en situaciones en las que nos vemos cada día cuando como médicos o como familiares tenemos que dar apoyo al paciente, que bien puede ser un adulto mayor joven, ¿verdad? O un adulto mayor ya muy mayor, que a veces, pues, como dice usted, la manera en que llega al consultorio y que vaya a hacer algún trámite, y si viene solo, pues quién sabe hasta si lo haga o no lo haga, o se pierda en el mismo hospital, etcétera. Bueno, entonces tenemos conciencia de que establecer un orden moral en la atención del adulto mayor es una necesidad imperante. Y es una necesidad tan imperante que diferentes organismos de la Organización Mundial de la Salud, de nuestro país, de diferentes instancias, del Estado, las diferentes instituciones e institutos que nos dan el apoyo para que nosotros podamos dar la atención médica a nuestros pacientes, se han preocupado porque se desarrollen diferentes derechos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, para la atención de estos pacientes. Muy bien. Entonces, siguiendo con la parte del aspecto moral, pues tenemos que recordar que el aspecto moral, que también viene del latín mos o moris, equivale a costumbre o carácter modo de ser. Como decíamos, un tanto como a veces algunas personas confunden ética y moral, que la moral se refiere a la sociedad y al entorno, a esas reglas y costumbres que tienen que ver para el desarrollo de una comunidad, mientras que la ética es a los principios personales que vamos a sacar a la comunidad, sí, pero que tú los has traído quizás porque los fueron inculcados desde tu familia o desde la sociedad en que tú te desarrollas. Y cualquier sistema que involucre principios, normas, preceptos para que se lleve a cabo alguna actitud y que sirvan para que sea dirigida la vida de una persona, tiene que ver con estos factores, la ética y la moral. Y esto nos va a hacer a que también se desarrolle el carácter, también se desarrolle tu forma de ser, para que puedas atender a una persona o para que puedas convivir con tus congéneres. Y es por eso que diferentes comportamientos, diferentes avances tecnológicos, situaciones que vivió el mundo anteriormente, como la Segunda Guerra Mundial, entre otras, han hecho que la ética tome un auge muy importante, porque se han suscitado avances tecnológicos que rebasan la regulación. Tan es así como el celular en su momento, ahora los robots que tenemos, la inteligencia artificial en todos los ámbitos que se aplica, donde primero surge la innovación y luego la ética. Yo siento que se está quedando a veces en la regulación a través de las normas y las reglamentaciones un poco atrás, pues contemplando a ver por dónde, para ver una reflexión y un conocimiento. Y entonces así, este auge tan vigente como se vio ahora con el COVID, ante una necesidad tan importante para tomar las mejores decisiones, para aplicarlas a nuestros pacientes, a las personas o a la sociedad en que estamos inmersos en el día a día. Y los objetivos de la ética médica, hablando específicamente de la ética médica, pues corresponde aplicar los principios de esta en los escenarios del día a día, de la clínica, del mundo, pues de nuestro mundo, de nuestro quehacer diario, demostrando la competencia de las mejores tomas de decisiones, en un marco con valores, con principios, en un marco ético. Saber diferenciar los principios, discerniendo si esto es de mayor relevancia o jerarquizando las prioridades,
porque a veces la prioridad es primero no hacer daño y después respeto la autonomía del paciente, porque a lo mejor lo que el paciente quiere no es lo mejor para todos. Y entonces tengo que ver, bueno, para que no se suscite un daño ante esta situación, tengo que ver qué es primero. Y diferenciar pues estos principios que estamos hablando para poder seleccionarlos y aplicar los principios en estos aspectos o en estos escenarios. Además de colaborar en equipo en la atención médica multidisciplinaria. Ahorita decía algunos de los compañeros que pues tenemos que tener el apoyo de nutrición o ver el aspecto de nutrición del paciente y a lo mejor ocupas la intervención del cardiólogo, la intervención del psicólogo o del médico paliativista para poder tomar la mejor decisión en un momento dado y que estas sean coherentes en el consenso de todas las personas del ejercicio multidisciplinario en relación a una atención del paciente para que sea lo mejor para él y para su familia y también para el médico, porque a veces se nos olvida que nosotros somos parte de esa comunidad del paciente. Estos principios nos marcan el desarrollo profesional principalmente enfocado en la dignidad del paciente, en la confianza que este paciente pone en nosotros y así una vez que nosotros lo vamos, yo siempre les digo a los compañeros que la especialidad de medicina familiar, los que no la conocen o cuando yo no la conocía pues pensaba que pues que nada más era así como que la consulta, el tratamiento y ya, pero pues ustedes mejor que yo saben que es la atención integral del paciente, o sea, ves todos sus entornos, ves el componente familiar, el componente psicológico, emocional, religioso, y lo que está pasando en casa que a lo mejor lo está llevando a que tenga una cefalea, a que esté sintiendo dolor de espalda, y entonces nosotros con nuestro conocimiento vamos discerniendo si esto vemos primero, si esto vemos después, coordinando todos estos aspectos con calidad y con calidez para que podamos atender dignamente y tratando y respetando a nuestro paciente en su mayor bienestar. Además, quiero mencionar que esto que estamos viendo ahorita pues surgió principalmente de unos hechos históricos que nos llevaron a que se retomara la ética médica y lo que hoy es la bioética. Y no podemos no mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, como decía ahorita también uno de los compañeros, que la ética tiene mucho que ver con la investigación. Y todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se hizo mucha experimentación, además que en las guerras también se hacen muchas cosas pues, para atender a los soldados, a los civiles, para que a veces ni siquiera estaban descritas para poder resolver alguna situación médica. Sin embargo, hubo situaciones intencionadas con los prisioneros de guerra judíos en los centros de concentración de estas personas en los que se seleccionaban mujeres, incluso niños o hombres para hacer experimentos, para ver cuánto aguanta si le pongo el pie en ácido, vivo y a todo color, cuánto aguanta si le hago una incisión, hasta cuánto se desangra, en cuánto tiempo se desangra. Tan es así que por ahí la historia dice que el mejor libro de anatomía que existe en el mundo fue hecho por unos médicos alemanes porque hacían disecciones en vivo. Y los dibujos que hizo el ayudante médico de este escritor, pues tomaba todo con color y todo para hacer estos libros. Y es un libro de colección y hay creo que 17 en el mundo, pero que son el mejor libro de anatomía descrito específicamente con la mayor aportación posible que pudiera describir hasta hace algunos años. Y de allí, una vez que se descubren todos estos aconteceres,
surgen los juicios de Nuremberg, donde se someten a juicio los médicos y miembros soldados de la guerra que ya en posguerra se descubrieron que habían participado en estos acontecimientos. Y se desarrolla lo que hoy conocemos como Código de Nuremberg. Ahorita vamos a ver un puntito específico sobre este Código de Nuremberg. Y posteriormente, eso fue en el 47, en el 64, la Asociación Médica Mundial, ante algunos otros hechos, retoma estos puntos y en la Declaración de Helsinki presenta este documento para regular también y aportar aspectos importantes a la regulación de la investigación. Y aunque ya habían suscitado estos documentos, se desarrolla en Tuskegee, Alabama, un experimento muy, vamos a decirlo, pues muy traumático, en lo que se afrontaban discriminación y otros aconteceres que hacen que posteriormente, después de que se descubre en el 79, fíjense cuántos años después, desde el 47 y todavía en el 79, que seguían haciendo experimentaciones sin una regulación apropiada. Entonces, sale a la luz esto y tienen que establecerse regulaciones que van a controlar principalmente el respeto a la dignidad humana, el respeto a la vida. Y este es el principal fundamento para estos documentos. Se antepone el conocimiento científico, la dignidad humana, perdón, ante el conocimiento científico. Si lo que se investiga no da aporte o se sacrifica alguna parte del ser humano que en el que se está investigando, no se procede. Y una parte importante de este documento es que fundamenta que para que una persona se entre a una investigación tiene que ser por voluntad propia, sin que haya coerción y que se puede salir en cualquier momento, hablando del aspecto de investigación. Este documento fija varias series de puntos o artículos que habla explícitamente sobre la experimentación en seres humanos. Son 10 puntos, están en el recuadro del lado derecho, habla del consentimiento informado con la voluntariedad de la persona, sobre si los resultados que se esperan son beneficiosos para la sociedad, que previamente hay una experimentación en animales, que no haya sufrimiento innecesario al momento de hacer la investigación en esta persona. Está prohibido provocar la muerte a raíz de la investigación. Hay que especificarle a la persona los riesgos que se presentan y que el estudio sea conducido por una persona experimentada, ¿sí? Y que el sujeto o participante de la investigación, mejor dicho, sea libre de abandonar el estudio en cualquier momento que él lo decida, y que se puede detener la investigación cuando se encuentre alguna de estas partes. Este documento, Código de Nuremberg, nos da el principio que posteriormente, años después, se describe como autonomía. Al nosotros participar del consentimiento informado para que el paciente o la persona entre en una investigación voluntariamente, después de que le explicamos, se le pide el derecho de que decida libremente si participa o no, y a esto se le conoce como reflejo del principio de autonomía en el Código de Nuremberg en ese momento. Este código, bueno, pues plantea otros puntos más después, que haya un objetivo en el protocolo, cuál va a ser la metodología, los riesgos y los beneficios, entre otras cosas. El protocolo debe especificar si es que hay un daño físico cuando se hace la investigación, si va a dejar alguna lesión que deje en minusvalía a la persona, o si existe el riesgo de que se pierda la vida. Este es el documento, ¿sí? Los aspectos que contempla, que es importante que después, que ahora que nosotros estamos conociendo estos aspectos de ética y bioética, pues tengamos conocimiento que estos documentos fueron existiendo a raíz de experimentaciones que se hicieron indebidamente, y que nunca será el mayor riesgo a la salud o la vida del participante la investigación, ¿sí? Les decía que posteriormente se hizo
No sé si alguien haya oído hablar de este experimento de Tuskegee, Alabama, que nos quiera participar, que si supo o oyó algo. Digo, hay mucha gente joven, a lo mejor yo porque soy grande, pues oí algo, ¿verdad? Pero... Sí, de hecho, creo que hay un documental sobre eso. En nuestras clases de bioética nos encargaron ver ese documental y hacer un análisis sobre la bioética y la ética involucrada. Y era sobre pues yo le llamaría como tipo campo de concentración, porque estaban concentrados múltiples familias y personas de ascendencia afroamericana, y eran sometidos a la infección de sífilis para valoración, o bueno, lo que hacían era ver qué era lo que pasaba. Entonces no les daban tratamiento, nada, y estaban viendo sobre los estadios de la sífilis. Así es, doctora Maite Cantú. Muchas gracias por su aportación. Así como comenta la doctora, un grupo de investigadores en el 32 decidió en este grupo de población afroamericana inocular a estas personas para provocarles sífilis y seguir la historia natural de la enfermedad sin tratamiento, como bien nos comentó la doctora. Y afectó hasta tercera generación. Esta tercera generación, pues ya sabe que hay algunos características sobre la dentadura, sobre el desarrollo cranoencefálico, sobre el desarrollo óseo, y fueron afectados las esposas, obviamente por transmisión de estos hombres, y los hijos de estos familias también afectadas. Si no es que en el 72 un reportero que andaba por ahí detectó que algo estaba pasando con estas personas y pues que por qué no les daban tratamiento y así, y buscando encontró todo acontecer durante todos estos años, y saca a la luz en el New York Times el hecho, y tan severo que el presidente, si no me equivoco, porque ya se me está escapando el nombre del presidente de los Estados Unidos, pidió una disculpa pública a este grupo de personas, y aparte a los sobrevivientes les entregó una pensión, obviamente que no reparaba el daño que se había cometido, pero pues una vez que fue esto sacado a la luz, fue lo que el gobierno de ese país estaba tratando de disculpar o de remediar. Y por eso, después de este acontecer, aquí les comparto más o menos cómo estuvo ahí el desarrollo, y aparece en el New York Times, como les digo, y no sé qué implicaciones éticas hubo. No se les informó que estaban participando. Es más, por ahí algunos escritores dicen que se les decía que se les estaba vacunando para la sífilis, y la verdad era inoculando para que desarrollaran la enfermedad. No se les avisaba que estaban en un experimento, no se les informó que era obvio una enfermedad de infecto contagioso, por eso infectaron a sus esposas. Algunos les realizaron punción lumbar diciéndoles que era parte del tratamiento. Se les ocultó el derecho que tenían a tratamiento médico y alimento y así cuando los revisaban, y no se les informó tampoco, como un derecho que hay ahora en algunas investigaciones, que deberían tener un seguro en caso de fallecimiento. Pues digo yo, después del 47, y luego vuelven a hacer este estudio, ya estamos en los 70, 40 años después del Código de Nuremberg, y seguimos haciendo estudios y experimentación sin consentimiento ni siquiera de estas personas. Se vieron afectados el respeto a la persona, la beneficencia, se practicó daño a estas personas, no se llevó a cabo la aplicación de un consentimiento informado, no se les avisó sobre los riesgos y beneficios. Y a raíz de esto, una vez que sale a la luz, se desarrolla lo que hoy conocemos como el informe Bellman,
que también establece unas guías para la protección de los seres humanos en la investigación, haciendo que toda práctica médica tiene que ser diferente de hacer una investigación médica, ¿sí? Tiene que hacer énfasis en que la práctica médica tú haces un diagnóstico, haces un tratamiento y unas acciones preventivas, y con la diferencia que en una investigación pues tienes que probar alguna hipótesis, tienes una metodología de lo que vas a hacer, en qué vas a arriesgar al paciente, y que estas conclusiones van a aportar algo a la ciencia. ¿Alguien quiere compartir algo más sobre este punto o quiere compartir algo sobre qué saben de la Declaración de Helsinki? Se los había preguntado antes, ¿verdad?, de poner la diapositiva. Les pregunto para que no se duerman. Soy anestesióloga, pero no quiero ser tan buena. Vamos. Bueno, como les comenté, posteriormente la Asociación Médica Mundial, que ya para esos entonces se formó como tal, como una asociación, porque antes era un grupo de médicos que se reunía a través del mundo tratando de ver qué invenciones, modificaciones, innovaciones había en estos campos, y ya finalmente se hizo la Asociación Médica Mundial y propuso, en aras de lo que estaba sucediendo en el mundo, un documento que llamó Declaración de Helsinki, en el que se desarrollan puntos, en este aspecto 12 puntos, para regular la investigación médica con asistencia profesional. Diciendo una parte importante que resalta aquí es que la investigación médica tiene que ser por médicos, no por otro tipo de profesionistas, y aparte la investigación biomédica no terapéutica, que implica a la aplicación a personas, ¿sí? Entonces, podemos revisar. Hubo el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Los tres documentos que dieron luz, por así decirlo, ya en la era de la posguerra, para que hubiera una regulación en la investigación y en la atención médica. Pero ya sabemos que hubo muchos años antes reglas que ya existían para que esto se regulara, y que pues siempre el hombre, ahí vamos otra vez y nos equivocamos, y ahí vamos otra vez y nos equivocamos. Muy bien. Posteriormente empezó a tomar más auge la ética y la regulación de todos estos aspectos, no solo en la investigación, sino también en el desarrollo, como decíamos ahorita, de toda la ciencia médica y otros aspectos. Estas son las corrientes que vimos hace rato: el platonismo, el aristotelismo, fundado por estos grandes pensadores. Posteriormente se considera también como una corriente ética el cristianismo, donde se considera, ya habíamos dicho en qué consistía las corrientes de los pensadores que mencionamos hace un rato, y para el cristianismo el amor como virtud pues era el vínculo perfecto para que los seres humanos en el desarrollo de la fe y la caridad vivieran en un ambiente de bondad para todo ser humano. Y posteriormente, asociado a la corriente de Aristóteles, tanto Tomás de Aquino, él comenta también que el bien del ser humano pues tiene que estar de acuerdo con la razón o con la reflexión, y que el mal del ser humano pues está totalmente fuera de la racionalidad. Entonces, por eso, cuando alguien era malo, era porque estaba enfermo mentalmente, y esa naturaleza del ser humano de ser bueno era en aras de lo que ella llamaba la ley natural, como una de sus pensamientos. Posteriormente, como parte de la historia, no podemos dejar de mencionar otro gran pensador, que fue el señor Immanuel Kant, que plantea el interés por los actos humanos, de lo que es el hacer correcto y el hacer incorrecto. Y él se preocupa por lo que es moral. También tenemos a otro gran pensador,
el señor John Stuart Mill y Jeremías Bentham, que hablan sobre el utilitarismo. Específicamente dicen que tenemos que pensar en sociedad diciendo que el mayor bien se dé para el mayor número de personas, que no sea un bien exclusivo para unos cuantos, sino que se busque el mayor bien para el mayor número de personas. Que más o menos una combinación de esto con la corriente principalista que ahorita vamos a ver es lo que se planteó para el desarrollo y aplicación de vacunas en la pandemia que acabamos de pasar. Mencionaba también la corriente utilitarista que las cosas buenas son útiles porque producen bienestar. A lo mejor no les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Y que esta felicidad hacia una persona o a una comunidad son las estrategias que debemos de seguir, y por eso tiene que ver con la aplicación de vacunas, con la aplicación y el desarrollo de lo que hoy son los trasplantes de órganos, ¿sí? Aunque el nombre se oye así un poco mercantilista, podríamos pensar algunos, digo, porque eso fue lo que yo pensé cuando lo oí por primera vez. Finalmente, pues es el objetivo, que la utilidad sea provechosa para el mayor número de personas y que todo sea útil. Y si no es útil para ti, pues que sea útil para otro. Otro corriente es el pragmatismo. Nos dice que bueno es lo que da resultados positivos y sirve para los intereses de las personas o sociedades, y se orienta también al resultado y las consecuencias de estos pensamientos. Es un poquito como la corriente del utilitarismo. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque finalmente cuando tomamos una decisión, sin nosotros pensarlo, a veces tomamos aspectos de una corriente y de otra, y vamos tomando decisiones viendo estos aspectos. Ahorita vamos a ver la corriente más usada, no es esta, es la que sigue, pero tenemos que conocer esta otra también, que es un poquito parecida al utilitarismo. Su fundamento es que debemos tomar la mejor decisión en un dilema, cuando no sabemos qué es lo mejor para un paciente, debiendo considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en una decisión. Por ejemplo, cuando Nuevo León no tiene permitido el aborto más que en ciertas condiciones. Cuando es producto de violación, entonces se invita al ginecólogo, tenemos la oportunidad de participar en un comité de ética, se invita a un miembro de la religión de la persona afectada, se invita a alguien que represente a la familia de la persona, alguien civil, un miembro de la sociedad que represente a la persona afectada, los médicos tratantes, para que en consenso, digamos, esta bioética universalista decida lo mejor para este dilema. ¿Se realiza o no se realiza el aborto en esta persona? Ya está autorizado por la ley que se realice cuando es producto de violación en nuestro estado. Entonces, ¿qué consecuencias va a traer? ¿En qué semana está? ¿Qué daño moral se le va a provocar? ¿Daño psicológico? ¿Qué necesitamos para que se resuelva y la persona quede en una vida lo más normal posible, entre otras cosas? Y la bioética que estamos personalista, viendo que el centro de esta corriente es la persona como tal. Esta persona tiene que ser contemplada en todos los aspectos. Considerar que tiene el personalismo el cuerpo, que tiene un alma, que tiene un espíritu, y que se acepte como un ser humano, que es la persona desde el momento de la concepción. Entonces tenemos aquí este punto en el que esta corriente, representada por Emmanuel Mounier y con otros pensadores que están en el mismo sentido con él, como lo pueden ver
Jacques Maritain, Emmanuel Monnier, Carol Wojtyla, Gabriel Marcel, entre otros personajes que están de acuerdo con esta corriente, que también tiene lo bueno. Y para otros pensadores, pues tiene cosas que no están de acuerdo. Entonces, viendo estos aspectos, nosotros podemos ver cómo hay diferentes aspectos que son buenos para una toma de decisión de una y otra corriente. Muy bien. No sé si alguien me puede dar la hora antes de seguir, porque me emociono y luego no los duermo y no los... No son las 10, doctora. Ok. Si quiere a las 10:45, tomamos receso. Recesos hasta las 10:45. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente corriente, que yo creo que es la que ustedes más conocen, o bueno, ojalá que conocieran, como la doctora que mencionó, que en nuestra facultad pues ya tenemos 7, 8 años que estamos llevando la materia de bioética y de ética y cultura de la legalidad, y que se ven muchos aspectos. Estas corrientes a lo mejor ni siquiera las habían oído ustedes, pero la corriente principalista sí la habrán oído. A lo mejor no la habrán oído como nombre, pero ahorita que hablemos sobre los principios, van a decir, sí, cierto. Muy bien. Esta corriente se origina por estos doctores y filósofos, el doctor Bechamp y el doctor Children, que desarrollan estrategias y 4 principios básicos para poder resolver los dilemas éticos, para poder considerar más enfáticamente la dignidad y el respeto por la persona en el campo de la medicina y la biomedicina. Y entonces ellos desarrollan y proponen los principios que vemos aquí en la grafiquita, que está a la izquierda arriba, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia, y la justicia. Establecen estos 4 principios concretos para la relación médico-paciente, en el que nos mencionan que tenemos que respetar el principio de autonomía del paciente. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo se define. El principio de beneficencia como el mayor bien para la persona, ¿sí? Porque yo a veces les digo a los alumnos, les digo, es que tú sabes, a lo mejor estoy tratando un dolor neuropático, ya lo diagnostiqué, pero esta personita vive en un área muy precaria y yo le estoy recetando pregabalina porque tiene dolor neuropático. Pues si ni siquiera tiene para comer, ¿por qué le voy a recetar pregabalina? Que ahorita ya está más barata, pero cuando recién salió 10 pastillitas costaban 1,500 pesos. Ahorita ya andan en otras instancias similares y así andan 300 pesos. Y como quiera no va a tener para comprarlo. O le receto gabapentina, que es más barata y que nos sirve para que el paciente esté más accesible y pueda tener un tratamiento más fácil de conseguir. Y el principio de no maleficencia, aquí este principio que ahorita también lo vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, cuando usamos nosotros morfina en los cuidados paliativos, la intención siempre es paliar el dolor, y es un dolor severo que tiene el paciente oncológico. Pero nosotros sabemos que la morfina, el fentanilo, la buprenorfina o el Temgesic, que a veces le ponemos a los pacientes en parches, puede producir depresión respiratoria. Entonces yo tengo que ajustar la dosis para que el riesgo de que el paciente haga depresión respiratoria y se muera por insuficiencia respiratoria, adelantando un proceso que ya venía, pues no sucede. Entonces tengo que ir ajustando la dosis, ir titulando, cuidando, no producir daño. ¿Sí? Entonces, estos principios sí tienen su razón de ser. O el principio de justicia, que vamos a decir, sin aras de entrar en política, salud para todos los mexicanos. Y como dice el artículo 4 de la Constitución mexicana, salud para toda persona que esté pisando suelo mexicano. Y ahí tenemos todos los migrantes que están en todas las ciudades de nuestro país.
Entonces, ese derecho, por ley, el artículo 4 de la Constitución Mexicana, establece que sea quien sea, tiene que ser atendido. Y aquí tenemos los programas que sexenio con sexenio se desarrollan, se llaman de una manera, se llaman de otra, para tratar de atender y cumplir la atención a todas las personas que están en nuestro país, aludiendo al principio de justicia. O sea, no está tan malo. Que no se pueda, no completemos, bueno, pues ahí es otro asunto. ¿Alguien me quiere decir en sus propias palabras qué es autonomía para ustedes? Que la persona tenga derecho de decidir en cuanto a su tratamiento o el tipo de intervención que le vayan a hacer. Muy bien. ¿Qué requisito tendríamos, doctora Cristina, para que que esté dentro de sus facultades mentales? Esa sería una. ¿Y por parte del médico? ¿Para que él esté capacitado para decidir cuál sea el mejor tratamiento para el paciente. Para explicarle en qué consiste un tratamiento, o si tenemos otra alternativa, sí, porque ¿sabe qué pasa? Bueno, yo siempre les digo a los MIPS, porque yo les doy clases a los MIPS, a los médicos internos de pregrado, y les digo, ¿quién cree a veces que va a recabar malamente el consentimiento informado del paciente? El residente manda al MIP y luego le dice, explícale que le vamos a amputar ahí el ortejo. Y, o sea, el MIP apenas es su primer guardia. A veces ya ahí lo andamos mandando, como le digo ya a los residentes, no manden a los MIPs por el consentimiento informado. Ustedes le tienen que explicar. Y luego, vas a la sala y resulta que es un MIP el que está poniendo el consentimiento informado. Y el MIP ni idea tiene de cómo va a ser la sección del ortejo. No, pues es que le van a cortar ahí su dedito y el paciente, y va a sangrar, y me va a doler, y nosotros mandamos al pobre MIP a que haga cosas que no tiene competencias, como bien acaba de decir la doctora Cristina. Ese es un detalle muy importante, que tengamos las competencias nosotros y que tenga las competencias el paciente. Como decía alguien ahorita de ustedes, que oiga, porque si el paciente no oye, pues que esté el familiar ahí, que nos ayude a traducirle, si no es con señas, pues a la manera que ellos se dan a entender, o por ejemplo, ahorita que tenemos muchos migrantes en nuestra ciudad, pues el idioma que hablan, ¿verdad? El portugués, o por qué no, personas que vienen de, ¿cómo se llaman? Los menonitas, que a veces no tienen buen dominio de nuestro lenguaje o usan otros términos, o sin el uso de hablar sobre estas comunidades no es en afán de discriminatorio, sino de ejemplo de que a veces no hablamos, incluso nosotros no hablamos los mismos términos de región a región, le llamamos de una manera a una parte del cuerpo para allá para Linares y para Doctor Arroyo otra manera, y tenemos que tratar de entender al paciente y explicarle. ¿Alguien más que quiere decir otra cosa sobre la autonomía? Gracias, doctora Cristina. Bueno, vamos a ver qué entendemos por no maleficencia. ¿En dónde más? Bueno, yo les digo tantito. Nos dan ustedes aspirina. Y luego la persona le dice, me ha pasado, bueno, yo como anestesióloga, ¿toma aspirina? Sí. Ah, ok. Se la recetó el cardiólogo, porque tenía una FA. Ah, muy bien. ¿Y de cuántos miligramos? No, pues es la que compro ahí en la farmacia. Entonces, pues, ¿y no trae allí una pastillita o la cajita
medicamento y luego se toma una aspirina de 500 miligramos diarios, porque es la que compró en la farmacia. Y cuando la que recetamos y que no afecta a la coagulación, o a más bien a la agregación plaquetaria significativamente, pues es la de 80 o 100 miligramos. Y resulta que a nosotros nos llega el paciente con una aspirina de 500 miligramos. ¿Y eso qué pasó? Que en alguna parte del camino, o el de la farmacia le dijo que eso era igual, o a lo mejor el médico era un mito y no le explicó al paciente que no vaya a comprar aspirina de 500, en algo que te dice, ah, pues es aspirina, no pasa nada, ha de haber dicho el MIP, y resulta que pues, la cirugía, porque la ordenación plaquetaria está rebasada. Tiene buen número de plaquetas, pero está rebasada. Y esas cosas, quién sabe, seguramente a ustedes les han tocado pacientes geriátricos. Y no porque nosotros médicos les hayamos dicho al adulto mayor, tiene 10 años, yo tuve un paciente, 10 años tomando diclofenaco, una diaria, de 100 miligramos. Entonces, como siempre le dolían sus rodillitas, y el doctor se las recetó, le cayeron muy bien, y obviamente tenía el tiempo de sangrado prolongado. Y luego fuimos buscando, y ya, pues este señor tenía 10 años tomando diclofenaco. Y seguramente nos pasa, porque pues, a veces el paciente, como ya le dimos, no sé, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, a la siguiente él ni siquiera va a consultar, se ahorra, se automedica, se ahorra el tiempo, ¿verdad? Y se automedica y va y compra a la farmacia el medicamento y está por los siglos de los siglos con ese tratamiento. Entonces ahí no es que yo haya hecho un daño, sino que el paciente solo se hizo el daño porque a lo mejor nunca tuvo alguna situación en el que él se diera cuenta que él solo se estaba. Haciendo un daño. ¿Le sigo? Sí, sí, Doc. Me desapareció de la pantalla. Okay. ¿Sí? ¿Va a comentar algo, doctor? ¿O sí le sigo? Sí le sigo. Muy bien. Entonces ya hablamos sobre estos aspectos. Sí, como que se le está trabando su video, doctora. Y estamos aquí, ¿qué no? Ok, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha, doctora. Ok, muy bien. Entonces, el respeto a la decisión de una persona, como comentaba ahorita la doctora Cristina, la libertad de aceptar o rechazar cualquier procedimiento médico con información suficiente y coacción, la no maleficencia, no hacer daño intencionadamente, ofrecer siempre un bien al practicar la beneficencia, que como les decía, seguramente ustedes hacen todo esto sin haber a veces tomado conciencia de que lo que estamos haciendo tiene un nombre, porque como les decía, yo cuando no sabía que el médico familiar veía integralmente al paciente, están viendo al paciente completo, o sea, tiene una familia, tiene unas situaciones de trabajo, tiene una religión y tiene ciertas cosas que le están provocando que tenga cefalea, por decir una enfermedad, o un problema de salud. Y ustedes están practicando ya desde siempre, yo creo que todos los médicos, pero algunos más, y yo creo que los médicos familiares son los que contemplan más este aspecto, tanto la beneficencia, no maleficencia, la justicia,
y sobre todo respetando la dignidad del paciente. Estos principios también se aplican para la investigación: el respeto por la persona, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Estos fueron descritos en el informe Belmont, en el Código de Nuremberg, de una manera indirecta, ¿sí? Y posteriormente hay una corriente que llamamos principalista moderado, y esto nos sirve para tomar decisiones. El doctor Diego Gracia, que todavía vive, es filósofo y bioeticista. Lo mínimo que tenemos que hacer es no hacer daño y practicar la justicia. Y estos dos valores los pone como rango superior, ¿sí? Porque están por encima de la autonomía del paciente y la beneficencia. Porque si tú no haces daño, pues ya estás practicando beneficencia. Y si lo que practicas dentro de la no maleficencia y la justicia, estamos tratando de respetar la autonomía del paciente. Y ya si practicas estos últimos dos, le estás dando el máximo cumplimiento en el respeto a los principios del paciente. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, cuando yo practico este nivel de mínimos, garantizo que no estoy causando daño. Cuando aplico la autonomía, le doy esa libertad en el respeto a su dignidad y a su toma de decisiones. Cuando practico la justicia, pues igualo el bien para todas las personas que atiendo sin discriminar, sin hacer diferencia entre uno y otro por ningún tipo de raza, color, preferencia sexual, nacionalidad, etc. Y pues obviamente el mayor beneficio promoviendo estos principios y estos intereses para el bien de la persona. Bien, estos autores que acabamos de mencionar, a su vez, fueron casi en la época del señor Van Rasser-Potter, a quien se le considera padre de la bioética. Anteriormente, ya vamos a hablar ahora del término bioética. Anteriormente hubo otro personaje que Fritz Jahr, que habló sobre este término bioética, y él se refería específicamente a la experimentación en animales, o sea, la ética en la vida. Y publicó un artículo, pero luego no hubo más trascendencia, no hubo más desarrollo sobre este aspecto, hasta que el señor Potter habla de que esta disciplina, la bioética, es la combinación del conocimiento biológico con el de los humanos a la luz de los valores y principios. Y escribe 3 libros específicamente. La ciencia como herramienta de la supervivencia, un puente hacia el futuro y la construcción de un legado para la vida. Este científico hace y propone en sus escritos que tenemos que tener unido el aspecto científico-biológico con el humano, o sea, el aspecto ético con el de la salud, como decían hace rato algunos de los compañeros. Y en uno de sus libros él dice que esta nueva sabiduría va a proveer el conocimiento para que la supervivencia del hombre sea para mejorar la calidad de vida de este hombre, ¿sí? No solo se refiere a la supervivencia física, como cuando sobrepasamos una enfermedad, sino también al bienestar y la calidad de esta persona, implicando que no es nada más se le quitó su problema, sino que se reintegre a la sociedad con una funcionalidad lo más normal posible. Y que esto se debe gracias a que apliquemos los principios y valores para regular, por ejemplo, luego que en algún tema más adelante, vamos a ver lo de encarnecimiento terapéutico, que a veces estamos dándole a un paciente en terapia intensiva que no tiene pronóstico, le estamos dando un antibiótico y otro antibiótico, y luego que la familia compre esta otra
herramienta y este otro medicamento más caro, cuando ya sabemos que no le va a proveer ningún beneficio y estamos practicando encarnecimiento terapéutico. Y es ahí donde vamos a aplicar una técnica que vamos a ver también después, que se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando nosotros limitamos en ponerle más cosas que ya no le van a provocar ningún bien, que ya no le van a curar ni quitar lo que el paciente tiene y que sí lo pueden problemar, pues eso se llama limitación del esfuerzo terapéutico. Que bien puede ser no darle más cosas o bien puede ser quitarle muchos sueros que tiene el paciente y que nada más no le están proveyendo mejoría, con medicamentos, obviamente, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, y otra aportación del señor Potter es que no solo se refiere al entorno de la salud, se refiere al entorno del medio ambiente, de la comunidad, de la biosfera, de la atmósfera, para que haya un equilibrio entre el crecimiento tecnológico y desarrollo del ser humano con la sobrevida del ser humano en el planeta. Y estas aportaciones pues fueron muy importantes en su momento. Y tan es así que las definiciones que tenemos de bioética es como la disciplina que se encarga del estudio sistemático, o sea, tiene una secuencia de pasos de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, de la atención en salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Esta fue la primera definición que se planteó. Posteriormente, en esta misma enciclopedia de bioética, en su segunda edición, se amplía el estudio de las dimensiones morales para las decisiones, la conducta y las acciones, de las ciencias de la vida y los cuidados sanitarios en un planteamiento interdisciplinario. Y aquí ven una mano cargando al mundo. Y la UNESCO propone que este estudio sistemático, interdisciplinario, porque no es la bioética sola, tiene que apoyarse, como dijimos ahorita en el comité de ética, de un psicólogo, de un ambientalista, de un biólogo, etcétera, los médicos, abogados, etcétera. Problemas éticos planteados por la medicina, combinando las ciencias de la vida, las ciencias sociales, aplicado a los seres humanos, relacionado con la biosfera y todas las cuestiones que tengan que ver con ello, relativas o absolutas, para la disposición y acceso de toda la tecnología y avances científicos y sus aplicaciones bajo la regulación de estos principios morales. Entonces, ya estamos viendo cómo fue creciendo la ética, que era primero la filosofía, luego se aplicó a la ética médica, luego hubo muchas corrientes filosóficas de pensamiento de cómo hacer el bien o cómo tratar de decidir para hacer el bien, y luego la bioética que aplica a todo el entorno, la biosfera, la atmósfera y todo. Y nuestro país tiene lo que llamamos la Comisión Nacional de Bioética. Esta surgió por allá del 2005, pero no es hasta el 2019 que toma énfasis para que se desarrollen en cada estado las comisiones estatales de bioética. Y para el año 2021 propone a la ética como una rama, bioética, una rama de la ética que se aplica a la reflexión, ayuda a la deliberación y hace planteamientos normativos. Si ustedes se fijan ahora, cuando tenemos objetivos en una carrera, cuando tenemos propósito y misión, siempre incluimos que tiene que ser en forma ética y así desarrollar políticas y normas públicas que regulen la sociedad para resolver conflictos de la vida social. Por eso decía yo que ya no solo se enfoca a la medicina, ahora tiene enfoque jurídico también,
y enfoque de regulación por ejemplo, en la educación, en el desarrollo de empresas, hay ética organizacional, en el desarrollo de los profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, de las tecnologías informáticas, etcétera. Especialmente todas aquellas que tienen que ver con la vida del ser humano, así como con la práctica y la investigación médica que afectan la vida en el planeta. Y no solo lo que estamos viviendo hoy, sino ya tenemos que contemplar el efecto que va a tener a las futuras generaciones. Y por ahí tenemos la importancia de que muchos científicos se estén abocando a la basura de la biosfera en el cielo, la capa de ozono, el descongelamiento de los polos, porque estamos pensando no solo en lo que nos está afectando ahorita, sino lo que le va a afectar a las futuras generaciones si no tenemos una regulación, lo que decía el señor Potter, una regulación desde ahorita para la sobrevida, que es calidad de vida, no es nada más salir adelante. Muy bien, y así tenemos lo que decíamos ahorita, la historia en un resumen. ¿Sí? Esta presentación se las voy a compartir, para si a alguien le interesa ver algo, ¿verdad? La línea del tiempo en nuestro país. En el 92 como que querían hacer algo, pero luego en el 2005 ya se propuso más y hasta donde ya se tuvieron los comités estatales de bioética. Muy bien. Entonces, como repasito, para terminar esta sección, pues ya vimos las corrientes: utilitarismo, universalismo, personalismo, principalismo, con los principios básicos, ¿sí? Ya vimos a qué se refiere cada principio: ofrecer el bien, respetar la decisión del paciente, reconocer que tiene derecho de tomar decisión. Y algo bien importante, el paciente geriátrico también tiene este privilegio, no porque sea, y eso pasa muy frecuente, y no por nosotros los médicos, la familia, para empezar, ni siquiera deja que el paciente hable. La familia, le preguntas algo al paciente y la familia responde. Como si el paciente a veces no pudiera contestar. Estoy de acuerdo que hay pacientes que no pueden contestar, hay pacientes que no escuchan, pero hay familias que no, o sea, es que le duele esto y es que así, o sea, y no te dejan que tú escuches lo que el paciente realmente está sintiendo, para que el mismo paciente pueda tomar decisiones, para que él sepa a qué se va a arriesgar y cuál es el mayor beneficio. El paciente de la tercera edad también se puede negar a recibir un tratamiento, está en todo su derecho, siempre y cuando, como dijo la doctora Cristina, tenga las competencias en el momento que va a tomar la decisión, ¿sí? En caso de que no sea competente, pues que entonces tome la decisión alguien legalmente autorizado, ¿sí? Entonces, todos los individuos practicando la justicia tienen derecho a recibir estos tratos, independientemente de su condición, su religión y todo lo que habíamos mencionado. Pasando a otro punto, sabemos que, como les dije ahorita, tenemos otros aspectos en los que la bioética en forma gruesa se ha dividido. La bioética clínica, tomando los dilemas de la atención médica, no sé, le doy pregabalina en lugar de gabapentina, o le doy, le mando a hacer todos los estudios, aunque ya sé que tiene, bueno, es que quiero confirmar, pero realmente los necesito, no los necesito. O si no tiene servicio médico, le voy a hacer gastar innecesariamente. Le voy a dar consentimiento, aunque sea una persona de la tercera edad. Realmente le estoy aplicando mínimo el Mini-Mental para ver cómo está su estado cognitivo, entre otras cosas. Lo voy a poder invitar a una investigación. Y también la bioética medioambiental, como su nombre lo dice, en relación al medio ambiente. Muy bien. A grosso modo, hemos ido viendo cómo estos aspectos
no pueden dejar de influir en el trato que tenemos en el día a día con nuestros pacientes. A lo mejor no teníamos conciencia de ello con un hombre, o a lo mejor no lo habíamos pensado realmente lo que estábamos haciendo desde este punto de vista. Y tenemos pues que la medicina familiar, que surge, pues realmente es una especialidad joven como tal en nuestro país, de atención integral a la comunidad y a la medicina preventiva en la familia, no solo en el paciente, que resuelve diferentes aspectos de la salud, no solo el físico, psicológico, social, que repercute en la vida familiar y todos los componentes manteniendo o tratando de mantener, pues ustedes lo saben mejor que yo, el mejor equilibrio en el funcionamiento, adaptación o readaptación de las personas de esta familia en una sociedad o de la familia misma. Y tan es así que en sus documentos que tienen como conceptos básicos en sus organismos reguladores, pues tienen a la especialidad como la única que tiene la capacidad de atender y la oportunidad al ser humano en un eje biopsicosocial. Las tendencias son a que cada vez más, tanto el cirujano, el internista, las superespecialidades que ahora existen, vean al paciente con estos aspectos. Pero el médico familiar ya lleva por delante esta formación y este tipo de atención a su paciente en forma completa. Atiende todos los problemas, no solo relacionados con su salud física, sino con su salud mental, con su desarrollo en la familia, en el medio ambiente, en todos los contextos, y como recién algunos años se agregó el aspecto espiritual o religioso que también se contempla en este tipo de manejo que da el médico familiar. Cumpliendo el perfil ético con conocimiento de causa, como decían hace rato ustedes, que tiene que tener el consentimiento, el desarrollo asistencial, el desarrollo de las habilidades técnicas, pero estas no son solo suficientes, tiene que tener las actitudes y valores para poder atender al paciente con respeto, en forma honesta, con compasión, con tolerancia, como comentaban hace un momento, respetando todas las normas éticas que hemos platicado y que ustedes ya las hacen sin haber a lo mejor pensado algún día, voy a practicar la autonomía en este paciente, voy a practicar la justicia. Y haciendo esa atención integral centrada en la persona, fíjense, en la corriente personalista, utilizando los principios de la corriente principalista, ¿sí? Y no solo al paciente, sino a la familia y trabajo en equipo, que se ocupó el psicólogo, que se ocupó el paliativista, no solo atendiendo la salud para curar, sino para prevenir. Yo creo que el campo del médico familiar, que les voy a decir, es más grande de lo que muchas especialidades tienen en su haber. No sé, es que como nadie me interrumpe ni nada, no sé si los duermo o qué, y luego no veo la hora. Bueno, entonces, este campo que tienen ustedes también puede desarrollarse en el campo de la investigación, ¿sí? En su relación médico-paciente, ¿sí? Y hay muchos artículos que ustedes pueden encontrar sobre la bioética y la medicina de familia, ¿sí? ¿Cuánta información le voy a dar? Que nos hablan específicamente de la atención del paciente. ¿Cuánta y qué información le voy a dar al paciente? ¿A quién se la debo dar y cómo la debo dar? Como cuando damos malas noticias. O sea, no le voy a decir en el pasillo, como a veces pasa, bueno, en el área quirúrgica, sales a decir una mala noticia desafortunada y sales y le dices ahí en el pasillo, el paciente acaba de fallecer, hicimos todo lo posible. Y, oye, el paciente se anda desmayando porque le dices que se murió su hijo y tú no tienes ni dónde sentarlo. O sea, a veces así sucede lamentablemente. ¿Por qué? No sé, que tenemos áreas donde podemos sentar al paciente y decirle íntimamente, donde se pueda desahogar tranquilamente mientras puede recuperarse de la impresión de una noticia de este tipo, ¿sí? Y
tener conciencia de lo que estamos haciendo es tomar parte integral de esa familia, de ese paciente. Y pues bueno, hablar de bioética se convierte en la parte que nos ayuda a saber cómo actuar ante un dilema, porque ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer con sus pacientes. Ustedes ya lo hacían y lo hacen sin haberlo conocido o nombrado como tal para practicarlo, respetando la dignidad de sus pacientes, respetando las situaciones que puedan presentarse con una, como lo menciona este autor, con una dinámica moral. La verdad es que, aunque es un artículo del 2000, o sea, ya tiene 25 años, sigue siendo vigente. Lo dejo ahí para que ustedes, si tienen chance de leerlo, nos dicen cosas que ya sabemos, pero que siguen siendo vigentes. Entonces, ¿qué temas vamos a tener desde el punto de vista ético en el manejo de nuestro día a día? Empezando por el consentimiento informado para respetar la autonomía, respetando la relación médico-paciente. Al final, en la presentación de hoy vamos a hablar sobre el secreto profesional y la confidencialidad con nuestros pacientes, y vamos a ver también los derechos de los pacientes y de pasadita los derechos que tenemos los médicos, el paciente que es un paciente difícil o que es un paciente con una limitación o que es un paciente más vulnerable que el paciente vulnerable de todos los días. El respeto por la mercadotecnia para darle al paciente realmente lo que necesita y no dejarnos influenciar por la mercadotecnia o la industria farmacéutica, tratando de modificar estilos de vida para el paciente con el respeto íntegro al adulto mayor como una persona igual que un adulto joven, ¿sí? O el respeto y la atención especial y diferente que debe tener una persona al final de la vida, respetando todos sus derechos, incluyendo lo más que se pueda los avances tecnológicos para el bien del paciente dentro del marco ético más responsablemente aplicado. Entonces, estas responsabilidades implicadas en su quehacer diario, desde el nacimiento, porque ustedes ven el control del niño sano también, porque ven a los adolescentes, aunque no se dejan ver mucho, porque ven al adulto, vamos a decirlo, en su madurez, y porque ven al paciente en la tercera edad, en la vejez, y también sé que ustedes ven al paciente en etapa terminal. Entonces, la aplicación de todos estos conceptos que acabamos de ver, ya las hacen. No les estoy diciendo nada nuevo, yo estoy consciente de ello. Lo único que estamos haciendo es tomar conciencia de que lo estamos haciendo. Esta es la primera parte de la plática. Si quieren, vamos a tomar el descanso. Ya me aceleré mucho. No sé quién... Excelente, doctora. Sí, si quiere podemos ahorita pausar. Son 10:40. ¿Qué le parece? ¿15 minutos o 20 o cuántos? Y unos 20 yo creo, porque 20. ya pillo mucho para que tomen un cafecito y Okay. Algo. ¿Les parece bien, doctores? Pues a las 11 de la mañana nos vemos. Ok, nos vemos a las 11. Ok. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor.